Qué bueno que podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. La hermana Joy se encuentra celebrando el 91 cumpleaños de mi suegra, así que Dios mediante salió tempranito el viernes y volverá tarde este domingo, así aprovechará el tiempo para estar con la familia. Qué bendición tan grande verles a todos y a algunos que hacía un poquito de tiempo que no les veía, pues me alegro mucho de ver a la familia García Martínez, estar aquí y de una manera muy especial acompañamos a la hermana Sonia con el fallecimiento de su papá, pero también el hermano Jonathan fue operado de vesícula y parece que ha salido más fuerte, así que vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Bienvenidos a todos, me alegro mucho de veros, siempre para nosotros es una bendición muy grande abrir libremente la palabra de Dios, porque hubo un tiempo que en España estaba prohibido tener un libro como este, y hombres fueron a la hoguera por tener un libro donde se podía leer lo que Dios quería que todo el mundo supiera. Nunca la palabra de Dios fue dada para que fuera oculta, sino revelada y para que todo hombre examinara y comprendiera la palabra de Dios. De tal manera que incluso uno de los grandes misioneros, el apóstol Pablo, gran misionero de Dios, yendo a una ciudad que se llamaba Berea, él mismo dice que a estas personas les predicaba la palabra de Dios y dice, y estos eran muy nobles porque iban a sus casas, cogían las escrituras y comprobaban si mis palabras eran conformes a lo que Dios decía. Hermanos, que no te lo cuenten, léelo tú. Cuando te lo cuentan te pueden engañar, léelo tú mismo. La palabra de Dios es clara, es nítida y todo aquel que con sinceridad va a ella, la palabra le habla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es el Espíritu de Dios hablando a todo aquel que de verdad dice, Señor, háblame, no hay otra forma. Dios nos habla a través de su palabra, Dios quiere escucharte a ti a través de la oración. Así que, qué bueno es. En el año 85, mi esposa y yo contrajimos matrimonio en Irlanda del Norte. Dios fue muy bueno y me dio algo que no me merecía, pero gracias a Dios Él nos permitió tener una familia también muy bonita y damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Es obra de Dios. En el año 87, estando mi esposa embarazada o a punto de dar a luz de Sara, en el año 87, el Señor puso en la visión de mi pastor empezar una obra desde Elche, en Alicante, para extender el Evangelio a toda criatura. Había unos contactos en Alicante y pensamos en aquel momento que sería una buena oportunidad. Año 87. Mientras tanto, yo estaba estudiando en el seminario bíblico y estaba estudiando teología pastoral. 5 años son los cursos de teología pastoral, así que en el año 1990 me gradué como seminarista en teología pastoral. Durante un tiempo estuvimos sirviendo al Señor, viviendo en Elche, viajando, yendo y viniendo. En el año 1996 fui ordenado como pastor. La palabra de Dios explica realmente cómo hombres de Dios deben de, conforme a la palabra de Dios, examinar a esa persona que ha sido llamada por Dios y ellos examinarlos no solamente intelectualmente, sino también el corazón y ver dónde está verdaderamente su deseo. La gracia de Dios fue muy grande en nuestras vidas y, por supuesto, Dios no me dio solo una esposa, me dio una amiga, una compañera, una colaboradora y gracias a Dios siempre fue una bendición trabajar juntos en la obra del Señor. Así que ya podéis imaginar, si sacáis cuentas, pues los años que llevamos aquí sirviendo al Señor para la gloria de Dios. Fui ordenado pastor en el año 1996 y hasta el año 2017 trabajé para no ser carga a la iglesia y no poner ningún obstáculo al Evangelio. Dios me permitió servirle, pero
me enseñó que debía de, pienso en el apóstol Pablo, hacer tiendas para poder llevar el Evangelio y no ser carga a nadie. Los que estáis viniendo continuamente a la iglesia sabéis que estamos en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y en este capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo primero ha hecho una defensa de su apostolado, donde ha defendido su apostolado, pero también va a decir, y ahora vamos a leer en un momentito, va a decir que realmente servir al Señor es una obra de Dios en el corazón y que Dios no te cobró nada y tú no debes cobrar nada por el Evangelio. Bien, si bien él va a marcar bien claras las pautas de la palabra de Dios, pero este versículo para mí siempre ha sido muy importante. Dice en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios ha sido grande con el apóstol Pablo, lo ha usado y él está sirviendo al Señor de todo corazón, dándole su tiempo, dándole su vida y no pidiendo nada a cambio. Pedirle eso que haga el Papa que acaban de votar, que todo el dinero que tiene el Vaticano lo reparta. Y veréis qué diferente. Pero así lo vemos. Dice en el capítulo número 9 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo ha tenido que dejar claro ahí y ha tenido que demostrar, como os he dicho, que es apóstol y que ha sido puesto para enseñar el ministerio de Cristo y realmente lo que ha querido siempre hacer es manifestar la palabra inspirada de Dios a toda criatura. Él básicamente lo que dice es, soy apóstol, he visto a Jesucristo, me ha llamado Él y enseño y edifico el fundamento de los apóstoles. Y dice así la palabra, y bueno, en este capítulo 9 el apóstol Pablo manifiesta que como ministro de Jesucristo tiene derecho, y lo vamos a ver en un momento, tiene derecho, y lo que voy a hacer es leerlo, y va a mostrar sus derechos. Versículo 4, por favor, vamos a ver versículo 4 hasta el versículo número 8. Vale, dice así, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está defendiendo su apostolado y está diciendo, oye, mi servicio es que no tengo derecho de comer y beber, no tengo derecho de traer conmigo a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Y quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Y la palabra de Dios, hasta ahí vamos a leer. Lo que él hace es que claramente manifiesta que él tiene derecho de comer y beber, él tiene derecho de casarse, a propósito, y por si a un caso alguien no lo... la palabra de Dios manifiesta el no celibato impuesto. Y vemos realmente que hay religiones que imponen el celibato e incluso religiones que imponen abstenerse de alimentos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 4, versículos 1 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, escucha, y doctrinas de demonios. ¿Qué doctrinas de demonios? Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es doctrina de demonios que prohibirán casarse, el celibato. Vaya, en el siglo XII fue impuesto por un papa llamado Calixto, impuso el celibato a todo sacerdote.
y muchas otras cosas que vemos, abstenerse de alimentos. Vemos realmente que todo eso ha traído una confusión muy grande. El celibato, la abstención de alimentos, la confesión auricular, el atribuirse el poder de perdonar pecados. Vemos realmente que la palabra de Dios dice, y Pablo dice, esto es la palabra de Dios que yo os manifiesto. Dice también que él tiene derecho, y lo explica bien, tiene derecho de cobrar por trabajar, y pone 3 ejemplos. Son los soldados, cuando trabajan, cuando sirven, les pagan. El agricultor come del fruto. Y el pastor, se refiere al pastor de ovejas, recibe de su rebaño. Y si ellos tienen derecho de recibir de su labor, pues un ministro de Jesucristo también, por supuesto. Así es. Pero, escucha, este capítulo 9 es justo todo lo contrario de lo que esperaba. Pero, sorpresa, el apóstol Pablo está sirviendo al Señor de gratis y sin cobrar, es lo que está diciendo a los corintios. Yo os he servido a vosotros de gratis y sin cobrar en ningún momento, sin cobrar nada. Mira el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, tengo derecho, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mira el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero antes morir que nadie desvanezca esta mi gloria. Y lo que está diciendo es, oye, si cobrar va a ser un obstáculo, tranquilo, yo voy a predicar el Evangelio igual, por supuesto. Y lo tiene muy claro. Así que él obra de una manera. Los corintios se quejaban, este capítulo fue escrito porque los corintios se quejaban de que ellos no habían tenido un pastor al que les habían pagado. Y otros pastores sí que cobraban por sus enseñanzas. Me suena al Evangelio de la Prosperidad, parece que ya empezó hace ya mucho tiempo. Por supuesto, esos superapóstoles que se dedican a extorsionar y a sacar dinero de su congregación, por supuesto. Pero la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo estaba dispuesto a sacrificarse. Dice en el capítulo, en segunda de Corintios, también tiene, la segunda carta que escribe, también tiene que defender su apostolado, y dice en el capítulo 12, versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. ¿Qué habéis tenido de menos? ¿Un pastor que no le habéis pagado? Entonces, perdonadme por no haberos cobrado. Vaya, es lo que está diciendo, básicamente. Dice, perdonadme este agravio, si es que ha sido porque no se sacaron el dinero, y el que saca el dinero sí que es importante y sí que es bueno. Pero el que no saca el dinero, y Pablo dice, ¿dónde está el corazón de esos servidores? Escuchad, no es el que obra, no es el que hace la obra, es el Señor que es el dueño de la obra. Y qué importante es, porque en este texto Pablo prefería presentar el Evangelio gratuitamente, y en este texto me voy a quedar. Versículos 16 al 19. Primera de Corintios 9, 16 al 19. Dice así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Y si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar
mayor número, presentando el Evangelio libre y gratuitamente. Oremos para que el Señor bendiga lo que vamos a ver a continuación rápidamente. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por hacernos ver que Pablo tenía un corazón que estaba en tus manos. Un corazón que tú podías usar para tu honra y gloria. Y él no buscaba su propia gloria, sino la tuya. Él no buscaba propagar unas ideas suyas, sino tu evangelio, el evangelio de Jesucristo. No quería otra cosa más que el reino de Dios fuera conocido por el mundo que le rodeaba. Gracias por Jesucristo que obró de tal manera que nos dio la salvación. De tal manera que Pablo, al creer en ti y arrepentirse de sus pecados, su vida fue un instrumento en tus manos para tu honra y gloria. Ayúdanos y bendícenos al estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo fue un ejemplo hablando del Evangelio. Dice en Mateo 10:7, y yendo, predicad, es lo que mandó el Señor Jesucristo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, ¿has recibido gracia? Déjame definir la palabra gracia. La palabra gracia no es, aunque viene de ahí también, esa cortesía que decimos cuando alguien nos da algo, gracias. Pero lo que significa es, la palabra gracia es regalo no merecido. Es algo que alguien no se merece. El niño ha desobedecido, el niño se ha portado mal, el niño no ha hecho lo correcto y le hablas al niño y le dices, lo que has hecho no es correcto. Sabes que a papá y a mamá no les gusta eso que has hecho. No deberías de hacerlo nunca más. El niño agacha su cabeza, cierra sus ojos y dice, perdón. Y coges al niño de la mano, lo llevas a la heladería y le compras un helado. ¿Se merecía el helado? No. Pero has visto su corazón. Y has visto que de verdad quiere hacerlo. Le cuesta, pero quiere hacerlo bien. Nuestro Dios es mucho más grande que eso. Y nuestro pecado es mucho más terrible que el de ese niño. Esta es la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. No merecíamos ese perdón, pero Él vino a este mundo y dice Señor Jesucristo, de gracia recibisteis algo que no merecíais, ahora vosotros que habéis creído, dad de gracia también. Así es. María, la madre de Jesús, ella, para su salvación, recibió la gracia de Dios. Tú dices, ¿salvación de María? Sí, María necesitaba ser salva y necesitaba de la gracia de Dios. Y dice en Lucas 1:30, el ángel se le apareció a María y le dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y la palabra gracia es regalo de Dios que no mereces. Y María no se lo merecía. Fue muy santa. No, espera. La obra del Señor en su corazón la hizo santa, pero ella no fue santa. Fue Cristo morando en ella, obrando en ella y recibiendo la gracia de Dios. Así es la palabra de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿quién va a dirigir tus pensamientos y la razón de tu existencia? No son las religiones, es Dios y su palabra. Cuán importante es escuchar la palabra de Dios. La gracia y la verdad vinieron a nosotros por el Señor Jesucristo. Y cuán importante es tener eso. La gracia no es una obra, un sacrificio, un cumplir, una devoción, un asistir a un culto, o tan siquiera un leer las Escrituras, o si yo pertenezco a una familia cristiana. No. La gracia de Dios está en una persona que trajo esa gracia a este mundo. Dice Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida a través de la cual tú puedes recibir la gracia de Dios. Si recibes a Cristo,
estás en el camino de la gracia de Dios. Si recibes a Jesucristo, recibes la verdadera gracia de Dios, la verdad de la gracia de Dios. Y si estás en Jesucristo, tienes la vida que recibes por gracia de Dios. Así que la palabra de Dios nos asegura que seremos salvos por gracia. Nadie se salva por obra, seremos salvos por gracia. Y el apóstol Pedro, estando predicando en el concilio, en el capítulo 15 de Hechos, el primer concilio que hubo, el apóstol Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor, no de ningún apóstol, ni la gracia de ningún papa, ni de ninguna iglesia, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual manera los judíos que los gentiles. Así es, como él dice, Hechos 15, 11, ahí está el texto. Qué bueno ver que es por la gracia del Señor Jesús que seremos salvos. Qué bendición tan grande. Y a los que hemos recibido esa gracia de Dios, cuando recibes a Cristo, ahora eres comisionado, eres colaborador para llevar el evangelio de la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 20, 24, ese es el texto lema de mi vida. Cuando Dios me salvó en el año 1979, me llamó para servirle en el año 1980, un año después, y el Señor me dijo, quiero que me sirvas. Y este fue el versículo clave que el Señor me dio en mi corazón. Dice, hemos sido comisionados para llevar el evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Bueno, joy en inglés. Con gozo y, qué bueno, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esa es la gran comisión que Dios tiene para cada uno que ha recibido la gracia. ¿Ha recibido gracia? De gracia. De gratis la gracia, pues entonces gratis testifica de la gracia de Dios. Qué bueno. Esta salvación es gratuita. Y así lo testificaba Pablo a los romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 24, él dice, siendo justificados, nadie que no haya sido justificado puede ir a la presencia del Señor. ¿Cómo seremos justificados? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Siendo justificados gratuitamente. Ahí excluye las obras, ahí excluye los ritos, ahí excluye las religiones, ahí excluye todo, nada más que es gratis. Y tú dices, ¡qué fácil! Sí, es muy fácil. Es muy fácil. Porque Cristo hizo lo imposible por ti. Cristo hizo lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Cristo hizo lo que era imposible. Porque la ley dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos morir por cada uno de nuestros pecados. Y sin embargo, la gracia de Dios ha dicho, yo enviaré a uno que morirá por todos tus pecados y por todos los pecadores con una sola ofrenda en la cruz del Calvario. ¿Quién es? Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, dio un paso al frente, dejando su trono de gloria, y Él dio su vida por ti. A cambio, entonces, dice, viendo lo que Él ha hecho por ti, ¿qué haces tú por mí? ¿Qué estás dispuesto a dar tú por mí? Qué bueno es ver que esas buenas nuevas, el Evangelio, la palabra Evangelio, pues sería bien traducida, buenas nuevas. ¿Sabéis cómo se llama esta iglesia, no? Iglesia Bautista, la Buena Nueva. Ahí está, la Buena Nueva. ¿Qué es la Buena Nueva? Son gratas noticias. Esas noticias, además de salvación, son permanentes. Es una noticia que es eterna, que no se pasa.
Y qué bueno, no le pasa el tiempo por ella. Han pasado 2000 años y la buena nueva sigue en vigor. Esa buena nueva de salvación para todo aquel que cree. Que en Jesucristo, creyendo y arrepintiendo de tus pecados, recibes la gracia de Dios y eres perdonado, lavado y hecho hijo de Dios. Algunos piensan, y esto es importante, porque yo a veces creo que algunos dicen, bueno, cuando hablan de evangelio yo me desenchufo. Algunos piensan que el evangelio acaba con la conversión. Y creo que eso nos hace no entender muy bien qué significa ni la palabra evangelio ni todo lo que involucra el evangelio de Jesucristo. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo sigue y continúa con nuestra santificación. Y además no nos va a abandonar, y no dejaremos de crecer en el evangelio, incluso en nuestra glorificación con Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque el evangelio es conocer y saber quién es Dios. El evangelio es conocer y saber quién es Dios. ¿Es importante conocer y saber de Dios? Sí, es muy importante. Y desde luego es algo crucialmente. Si tú no conoces el evangelio, no te darás cuenta de tu condición, porque el verdadero evangelio es el que dice la verdad. Yo estoy puesto aquí para enseñar la verdad. Esa verdad de que te dice, primero, para entender las buenas noticias tienes que comprender las malas noticias. ¿Por qué es tan buena la noticia? Porque también hay malas noticias. ¿Y qué son las malas noticias? Las malas noticias son nítidas y claras para el apóstol Pablo, para Dios y en la palabra de Dios. Y dice en Romanos capítulo número 3, versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Muy bien. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios es nítida y clara para decir, eres pecador. No hay ni un solo hombre, menos Jesucristo, en toda la tierra y en toda la historia de la humanidad, que no sea pecador. Todos somos pecados, hemos pecado, somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Entonces, en esa condición, necesito salvación, necesito darme cuenta que por causa de mi pecado estoy destituido de la gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tienes derecho a ir al cielo. No tienes derecho a presentarte delante de Dios. No tienes derecho a disfrutar de la gloria. No tienes derecho después de esta vida a tener una vida eterna gozando de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Dónde está mi única esperanza? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerda, la paga del pecado es muerte y Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Sustituto, ¿te suena la palabra sustitución? Si tú tienes un sustituto, no dejas de ser un pecador, pero ahora eres un pecador en que Jesucristo el justo ha pagado por tus pecados. Un pecador que ha sido saldada su deuda. Un pecador que otro le ha librado de las consecuencias del pecado. Un pecador que por la gracia de Dios, otra vez, el Evangelio de Jesucristo, obrando en tu vida y en mi vida, somos hechos hijos de Dios. La palabra ser hecho hijo de Dios llama mucho la atención porque es más que una adopción de papeles. Esa adopción que Dios hace contigo, la firma con la sangre de tu Hijo Jesucristo. La sangre del Rey de Reyes
del Señor de señores, de aquel Dios que lo ha creado todo y que tiene el derecho de ser el juez de todos y que ha dicho que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y Él juzgará a cada uno justamente. Sin embargo, Él también dice, si tú crees en mí como hijo mío, yo seré tu abogado defensor en aquel juicio. Y yo diré, yo pagué por él. Consumado es, fueron las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Saldada está la deuda. ¡Qué bueno! ¿Quién es ese Jesucristo, ese evangelio de Jesucristo? Es Dios hecho carne, viniendo a esta tierra. Así es, dice, y aquel verbo, Jesucristo, Dios hecho la segunda persona de la Trinidad, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es importante conocerle a Él, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué bueno! Si yo quiero conocer a Dios, tendrá que ser a través de Jesucristo. No puedo conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Y si quiero llegar a Dios, será a través de la obra que Jesucristo hizo por mí. Y si yo quiero presentarme delante de Dios, tendrá que ser creyendo en el único nombre que ha sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¡Qué bueno! Así que Jesucristo nos revela al Padre y nos permite conocer a Dios a través de su sacrificio y de su salvación. Dice la palabra de Dios en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así es, Jesucristo lo ha hecho todo, y tú puedes conocer a Dios para ser salvo por la obra de Jesucristo. En la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. La autoridad universal de Cristo para salvar está fundada en su obra terminada en la cruz del Calvario cuando expresó consumado es. Por eso en Mateo 28 Él puede decir, toda potestad, toda autoridad, todo el poder me es dado a mí. Por tanto, yo os digo a vosotros, id y llevar el Evangelio. Y yo estaré con vosotros. Qué bendición tan grande es saber que es el que nos envía es el Todopoderoso. Que el que nos envía es el que lo ha hecho todo por ti. Que el que nos envía no nos envía solo, nos envía con Él mismo. Yo estaré con vosotros. Qué bendición, no estamos solos en este mundo. Jesucristo es quien consiguió la salvación para los pecadores por medio de su muerte. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En 1 Corintios 15:3, el apóstol Pablo, y llegaremos ahí, pero el apóstol Pablo tiene que manifestar, esto es el Evangelio. Si no crees esto, todo lo demás, religiones, santos, adoraciones, todo no vale para nada. Y todo esto no puedes añadirlo o juntarlo a esta única obra de salvación. Dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que a ti mismo recibí. Y esta es la única obra salvadora, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba profetizado y Él lo cumplió. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Estaba profetizado y Él lo cumplió perfectamente, a la perfección. Esa es la obra de nuestro Señor, que nos salva cuando crees y confías en Él. Esta verdad nos estimula a que prediquemos y tú dices, ¿tanto énfasis hay que hacerlo? Sí, porque lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Debemos de predicar arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Sin arrepentimiento no hay conversión. Y eso muchas iglesias piensan, ay,
hay que predicar políticamente correcto. Pues díselo a Jesucristo, que Él dijo bien claro a todos. Y mirad cómo predicaba en Lucas 24. Dos discípulos de Jesucristo van caminando por el camino de Emaús diciendo, yo no lo entiendo. Jesús nos enseñó tantas cosas buenas, pero ahora resulta que ha muerto, está sepultado y nosotros sin esperanza. Porque si Él está muerto, se ha acabado nuestra esperanza. Muerto Cristo, muerta nuestra esperanza. Pero no saben que Jesucristo ha resucitado y ha cumplido todas sus palabras. Y Jesucristo se acerca a ellos y en Lucas 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, era el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él les dice, es importante que yo haga la obra, la cumpla, resucite, pero para que vosotros enseñéis que arrepintiéndose y creyendo en mí, tienes salvación. Quizás no te gusta, pero ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque es crucialmente importante, de eso depende tu vida. Así es. Esta verdad nos estimula mucho para predicarlo. Dice en Hechos 16:30, el apóstol Pablo está en la cárcel, Dios le libra de la cárcel y el carcelero dice, ¡pum! Si se me han escapado los presos, yo sé cuál es la ley romana. Por cada preso tu vida. Se me han escapado 20, pues fíjate, estoy muerto, más que muerto todavía. Y entonces dice el carcelero, bueno, dice Pablo, tranquilo, estamos aquí, no se ha ido nadie, aunque las puertas están abiertas y es un milagro, pero no se ha ido nadie. Y él los mira y dice que trayendo una antorcha mira y hace la siguiente pregunta, Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, y por tu fe y por tu testimonio, tu casa y tu casa. Así es. ¡Qué bendición tan grande! En Romanos, el apóstol Pablo, escribiendo a esos creyentes que estaban sufriendo persecución en Roma, él les escribe y les dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree de todo corazón y testifícalo con tu boca. Yo creo. Yo soy hijo de Dios porque Él ha hecho todo por mí y ha pagado por mi pecado. Yo me he arrepentido y Él me ha perdonado. Así es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es entender que el único que puede perdonar pecados es Dios. No ningún otro hombre, no ningún sacerdote, ningún pastor puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados y Jesucristo quiere que tú vengas a Él y le confieses tu pecado, tus pecados. El Evangelio de Dios da a conocer la única salvación que está en Jesucristo. Si respondemos con fe y arrepentimiento, Dios nos perdona gratuitamente. ¿Pero qué tengo que hacer? Gratuitamente, por gracia, regalo de Dios no merecido. Y así es. Y el apóstol Pablo dice, si esto no ocurre en tu vida, es muy importante que entiendas que entonces tu religión es vana. Quizás tú estás aquí y dices, yo es la primera vez que escucho esto. O yo he nacido en el Evangelio porque mi familia es evangélica. Y Dios dice, espera. No es cuestión de en tu mente si lo has comprendido, lo has entendido, lo has escuchado o lo has leído. Es si lo has creído y has entregado tu vida en sus manos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15,
capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si tú vienes aquí y has escuchado el evangelio, has escuchado que la salvación está en Jesucristo, has escuchado que no tienes que hacer ninguna obra y dices en tu corazón: me parece muy interesante, pero para Él, entonces ha sido en vano para ti. La palabra vano es vacío, realmente te vas vacío. Qué triste, pudiéndote ir lleno del perdón, de la salvación y del amor de Dios, te vas vacío porque no has querido recibirle, no has querido entregarle tu corazón. Dios ofrece su amor perdonador gratuito. Dios lo repite una y otra vez: tienes que arrepentirte de tus pecados porque solo así, creyendo en Él, serás salvo. Con este texto terminamos. Efesios capítulo número 2, si alguien quiere buscarlo, Efesios capítulo número 2. Vamos a empezar hablando de la gracia y que viene con el Evangelio, y voy a mencionar solamente la gracia como aparece aquí. Efesios 2, 4, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, regalo de Dios no merecido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, esa gracia te salva y te dice que vas a tener una bendición muy grande esperándote en el cielo, y además hoy ya puedes disfrutar de ese perdón y de ese amor. Versículo número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, yo estoy aquí en el cielo porque yo fui muy bueno, yo no le pegué a mi mujer, yo no maté a nadie, yo no robé ningún banco. Señor, me tienes que dejar entrar. Y Dios dice: ¿tú sabes quién soy yo? Porque algunas personas nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Recuerda que el que quiso crear a su imagen es Dios a ti. Dios quiso crearte a ti a su imagen y semejanza, pero el pecado de nuestros primeros padres y nuestros propios pecados nos han degenerado totalmente. Pero algunos piensan: yo no temo a Dios porque yo me he hecho en mi imaginación, en mi mente, un Dios a mi semejanza, un Dios como yo. Un Dios que, imaginaros por un momento, que como la mafia, un mafioso, se me ocurrió un momento, un mafioso, lo cogen y le dicen: estás en la cárcel, vas a tener un juicio, ya verás tú, te está esperando el juez. Y él se ríe y piensa: el juez, ya lo tengo comprado, el juez es como yo, y no tengo ningún problema de llegar ahí al juicio, ya verás tú. Y él lo cogen los guardias, lo llevan y él va con su sonrisita al juicio, y de repente, justo antes de entrar en la puerta, le dicen: han cambiado el juez y han puesto al juez más justo y temeroso de Dios que hay en la tierra, y va a ser el que te va a juzgar. ¿Cómo? Me lo han cambiado. No es como yo, un juez como yo, un juez que es mafioso y que negocia. Lo tengo todo perdido. Algunos creen que Dios es un poco como a nuestra imagen y semejanza, un Dios como yo. Yo hablaré con Él, yo le explicaré por qué hice lo que hice. Y Dios dice: yo soy un Dios santo, santo, santo.
un Dios justo, un Dios severo y duro con el pecado. El pecado recibirá sus consecuencias. Y si tú no estás dispuesto a reconocer la obra que mi Hijo hizo en la tierra por ti, la ira de Dios caerá sobre ti. Vaya, ahora que comprendo quién va a ser el juez que me va a juzgar, me parece que me gustaría saber qué es lo que Él ha hecho por mí y entender que si yo le acepto, recibiré el perdón de mis pecados, seré lavado por la sangre de Jesucristo y Jesucristo será mi abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¡Qué bendición tan grande sería! Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos conoce, porque no le han conocido a Él realmente. El mundo dice, ¡buh! Religiones de débiles. Sí, puede parecer, pero tenemos al único Dios todopoderoso. Y Él es nuestro Señor y Salvador. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No temáis, yo los he vencido. Por un poco de tiempo quizás tendréis que pasar alguna tribulación, alguna prueba, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así es. Ya está pagada la deuda del pecador que arrepentido crea en Jesús y le acepte como su Salvador personal. Aquella persona que está preocupada por su alma, Dios no le dice espera. ¿Sabes lo que le dice? Le dice ven. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ven hoy a Jesucristo y recibe la gracia de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú me enseñas en ella. Ayúdame a honrarte, a glorificarte, a exaltarte y a manifestarte al mundo que nos rodea, de tal manera de que las personas no somos nada más que instrumentos en tus manos, que las personas que no han creído en ti hoy crean en ti, que las personas que no se han arrepentido de sus pecados hoy crean, nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a ti, porque solo tú nos puedes perdonar de todo pecado, solo tú nos puedes lavar la mancha del pecado, solo tú nos puedes adoptar como hijos de Dios. ¿Y quién estará en la presencia de Dios? Sino que los hijos de Dios, aquellos que han creído y confiado en el Señor Jesucristo. Señor, necesitamos tu gracia. Danos de tu gracia salvadora. Señor, obra en nuestras vidas para que recibamos la gracia de Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Vamos a cantar el número 640.